El secreto que explotará el paddock. Lo que Alpine ocultó sobre Colapinto y que ahora desata una furia sin precedentes en la F1. Bienvenido a tu canal de confianza, donde la verdad se fusiona con la adrenalina que buscas. En una jornada que prometía ser de celebración y expectativa, el rugido de los motores se vio eclipsado por un anuncio que cayó como un rayo en el corazón de la Fórmula 1. El equipo Alpine, en un movimiento tan inesperado como controvertido, oficializó la llegada del joven talento argentino Franco Colapinto como sustituto de Jack Doohan para las próximas 5 carreras. Sí, leíste bien, solo 5 carreras. Esta decisión, lejos de generar el entusiasmo esperado, encendió una mecha de indignación que recorre desde los boxes hasta las redes sociales y amenaza con desestabilizar los cimientos de la escudería francesa. La comunicación oficial de Alpine no dejó lugar a dudas. Colapinto, el prodigio largamente esperado por la afición argentina, tendría su oportunidad al volante. Pero la euforia inicial se desvaneció al conocerse la letra chica. Su asiento estaría sujeto a una evaluación exhaustiva al término de esas 5 competencias. 5 grandes premios para demostrar su valía. 5 chances donde cada error se magnificará y cada acierto podría no ser suficiente para asegurar su continuidad. Muchos aseguran que esto fue un antes y un después en la forma en que los equipos gestionan el talento joven. Se comenta en los foros especializados, reflejando la sorpresa y el desconcierto ante esta inusual imposición. Pero lo más fuerte llegó cuando la noticia resonó en los oídos de quienes habían apostado fuertemente por el ascenso de Colapinto, sus patrocinadores. Empresas argentinas que realizaron inversiones significativas para ver el nombre de su compatriota brillar en la máxima categoría del automovilismo se encontraron con un panorama de incertidumbre inaceptable. Esperaban un espaldarazo firme, una declaración de intenciones por parte de Alpine que consolidara a Franco como un proyecto a largo plazo. En cambio, recibieron un ultimátum encubierto, una prueba de fuego con fecha de caducidad que pone en riesgo no solo la carrera del piloto, sino también su propia inversión. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría. ¿Por qué Alpine tomó esta arriesgada decisión? Mientras el vendaval de la noticia sacudía el paddock, las cámaras captaron a Franco Colapinto. Su rostro, imperturbable, reflejaba una serenidad sorprendente en medio de la tormenta. Acompañado por su equipo personal, su silencio se convirtió en una declaración en sí misma. Ya estaba allí, con el casco listo, preparado para la batalla. Pero la sombra de esa cláusula de las 5 carreras planeaba sobre su debut, revelando una aparente falta de convicción interna en Alpine que muchos interpretan como una preocupante debilidad de liderazgo. Parece que no terminan de decidirse, confían en él o no, se preguntan los analistas, perplejos ante la ambigüedad de la situación. En Argentina, la reacción fue visceral. Los medios, que habían seguido cada paso de la meteórica carrera de Colapinto, abrieron sus ediciones con titulares que oscilaban entre la confirmación agridulce y la abierta indignación. Colapinto a la F1, pero con condiciones. Los fanáticos, que soñaban con una bienvenida triunfal y una apuesta total por su joven promesa, experimentaron una mezcla de alegría contenida y profunda frustración. Sí, Franco correría, pero bajo un manto de inestabilidad donde la presión se multiplicaba exponencialmente. Y aquí es donde todo cambió para los patrocinadores. Desde el entorno de las empresas argentinas que invirtieron sumas considerables para lograr visibilidad en la Fórmula 1 a través de Colapinto, el malestar era palpable. Esperaban que Alpine presentara a Franco como la piedra angular de un proyecto ambicioso y duradero. En lugar de eso, lo habían situado bajo un contrato de prueba público, como si fuera un simple comodín temporal. Esto no solo afecta la imagen del pibe, sino también la nuestra, se escuchó decir a un representante de una de las marcas, reflejando el temor a invertir en un nombre que podría ser descartado en menos de 2 meses. Nadie quiere asociar su marca con la incertidumbre. La prensa internacional tampoco tardó en hacerse eco de la polémica. En medios británicos y alemanes, reputados analistas cuestionaban abiertamente la estrategia de Alpine. Si vas a deshacerte de Doohan, ¿por qué no confiar plenamente en su reemplazo?, se preguntaban, señalando la falta de lógica en una decisión a medias. El ruido mediático generado por este anuncio superó con creces las expectativas del equipo francés. No se trataba de la llegada de Colapinto en sí, sino de la falta de un mensaje claro y contundente que acompañara su debut. Lo que pudo haber sido un golpe de efecto se percibía ahora como un movimiento dubitativo, casi defensivo. ¿Crees que Alpine está subestimando el impacto de esta decisión? Deja tu opinión en los comentarios y compartí este artículo con tus amigos fanáticos de la F1. Queremos saber qué pensás. En el interior del equipo Alpine, la tensión era palpable. El comunicado se había elaborado con una celeridad sospechosa, y algunos miembros del equipo técnico confesaban no haber estado al tanto del plazo de las 5 carreras hasta momentos antes del anuncio oficial.
Esta falta de comunicación interna generaba un clima de incertidumbre entre quienes debían trabajar codo a codo con Colapinto. No es lo mismo preparar a un piloto para un proyecto a largo plazo que prepararlo para una evaluación constante. La dinámica cambia, la motivación se resiente. Pero lo más llamativo de todo este torbellino es que, sin siquiera haber completado una vuelta en un gran premio como piloto oficial de Alpine, Franco Colapinto ya había provocado más debate y generado más atención mediática que cualquier otro piloto del equipo en los últimos años. Su nombre despertaba pasiones, su presencia generaba movimiento. Esa energía, bien canalizada, podría significar el renacer de Alpine, pero mal gestionada, amenazaba con volverse en su contra. Hoy, todo pendía de un hilo muy fino. El anuncio, lejos de calmar las aguas, las había agitado aún más. El silencio de Flavio Briatore, el influyente asesor de Alpine y uno de los principales impulsores de la llegada de Colapinto al equipo, alimentaba aún más las especulaciones. ¿Había sido él quien impuso la cláusula de las 5 carreras? ¿O se trataba de una concesión interna para apaciguar a quienes aún dudaban del potencial del argentino? Nadie lo sabía con certeza, pero su mutismo resonaba con fuerza en un ambiente donde cada palabra cuenta. En la Fórmula 1, callar también comunica. ¿Te parece justa la presión a la que está siendo sometido Colapinto? Compartí tu opinión y ayúdanos a que esta historia llegue a todos los fanáticos del automovilismo. Tu voz es importante. Mientras Alpine intentaba contener el daño internamente, las repercusiones del anuncio se extendían como la pólvora por todo el ecosistema de la Fórmula 1. Los medios especializados no tardaron en publicar sus análisis, y la mayoría coincidía en un punto crucial. Alpine había transmitido una clara falta de confianza en su propia decisión. En un deporte tan competitivo, esa percepción de debilidad podía ser letal. Los titulares eran directos y contundentes. Alpine pone a prueba a Colapinto, pero la presión la tienen ellos. 5 carreras para definir un futuro o admitir un error. El foco, inevitablemente, se alejaba del joven piloto y se centraba en la cúpula del equipo francés. En las transmisiones oficiales, comentaristas experimentados no ocultaban su escepticismo hacia la estrategia de Alpine. Uno de ellos fue particularmente incisivo. Si no confían en él, ¿para qué subirlo? Y si lo suben, ¿por qué condicionarlo públicamente de esta manera? Ese tono crítico se repetía en cada análisis, sin que hubiera espacio para cuestionar la profesionalidad o el talento de Franco. De hecho, su bajo perfil y su actitud centrada eran destacados como fortalezas en medio del caos. Lo que se ponía en tela de juicio era el mensaje de inestabilidad que Alpine había proyectado al mundo. Dentro del paddock, la situación también comenzaba a generar un murmullo constante. Otros equipos observaban en silencio, algunos incluso se acercaban a preguntar sobre la interna de Alpine. ¿Estaba el equipo dividido? ¿Se trataba de una imposición política interna o simplemente de un acto de cobardía ante una decisión que sabían que levantaría olas? Incluso entre los pilotos, las miradas cruzadas eran evidentes. Algunos veteranos, consultados con cautela, respondían con diplomacia, pero la incomodidad ante la exposición de un joven colega no pasaba desapercibida. Pero la reacción más contundente provino de expilotos que ahora ejercían como comentaristas. Uno de ellos, con una trayectoria destacada en escuderías de primer nivel, no se anduvo con rodeos. Esto es injusto. A ningún piloto se le puede pedir que se gane un asiento bajo el foco del mundo entero. O confías en él y lo subes con un plan a largo plazo, o no lo subes. Pero esto no es profesional. Sus palabras resonaron con fuerza y se viralizaron rápidamente en las redes sociales. No era un ataque a Alpine, sino una defensa apasionada a Franco Colapinto. Y esa defensa espontánea, nacida del respeto por la integridad del deporte, comenzaba a marcar la diferencia. En paralelo, el mundo del marketing deportivo observaba con atención. Marcas cercanas al universo de la F1 comenzaban a hacer sus propios cálculos. Colapinto, con todo lo que representaba, se había convertido en el centro de atención. Su nombre se repetía en todos los canales, su rostro aparecía en todas las publicaciones. Y aunque Alpine lo hubiera puesto bajo la lupa de una evaluación express, la narrativa que se estaba construyendo a su alrededor era mucho más poderosa que cualquier campaña publicitaria. Irónicamente, cuanto más dudaba Alpine de su potencial, más se fortalecía su imagen pública. ¿Crees que los patrocinadores de Colapinto deberían exigir más garantías a Alpine? Tu opinión cuenta. Deja tu comentario y compartí este artículo para generar debate. El entorno de Franco, por el momento, optaba por el silencio. Sabían que era crucial observar y no alimentar una presión que ya era asfixiante. Él cargaba con suficiente expectativa sobre sus hombros. No necesitaban defenderlo con palabras, porque los hechos ya lo estaban haciendo.
Y la comunidad, sus seguidores incondicionales, los medios que cubrían su carrera con pasión, los fanáticos que le impulsaban desde cada rincón del planeta, todos estaban haciendo lo que Alpine no había hecho, blindarlo emocionalmente. Y en esta etapa crucial, ese escudo invisible era más valioso que cualquier contrato firmado. En Buenos Aires, en Montevideo, en Córdoba, en Rosario, la noticia seguía corriendo como un reguero de pólvora a los cafés, en los noticieros, en los grupos de WhatsApp. Se discutía la situación de Colapinto como si se tratara de una final de campeonato, porque eso era lo que él representaba hoy para su gente, un jugador clave en la cancha más difícil. Y aunque muchos no comprendieran todos los detalles técnicos de la Fórmula 1, todos entendían lo básico. Al pibe le estaban poniendo a prueba en condiciones desiguales, y nadie quería ver que esa historia se repitiera con otro talento argentino. Mientras tanto, Franco mantenía su rutina con una disciplina admirable. Su día transcurría con normalidad dentro del equipo. Simulador, ajustes, reuniones técnicas. Pero lo que para otros pilotos sería una preparación habitual, para él era un examen constante. No se lo veía nervioso, pero sí en un estado de concentración palpable. Cada gesto suyo era observado con lupa, cada palabra era medida con precisión. Estaba rodeado de su equipo, pero a la vez se sentía solo, porque aunque contaba con apoyo, la batalla fundamental era suya y solamente suya. Desde el entorno de Alpine, algunos ya comenzaban a reevaluar lo sucedido. Sabían que si Franco rendía al máximo de su potencial en esas 5 carreras, el equipo se vería obligado a corregir su discurso. No podrían sostener la narrativa del periodo de prueba. Tendrían que abrazarlo de verdad, darle lugar que él, con su actitud y su rendimiento, se ganaría por derecho propio. No sería por la presión externa de los fanáticos o los patrocinadores, sino por una simple cuestión de lógica interna. Porque un equipo que encuentra a un piloto capaz de elevar el ánimo de todos no puede darse el lujo de dejarlo ir. En Noale, sede de Alpine, en las calles, en las redes, en los medios, el veredicto popular ya estaba dado. A Franco no se lo ponía a prueba. A Franco se lo apoyaba incondicionalmente. Esa era la diferencia crucial que Alpine no había sabido marcar en su anuncio inicial. Pero el tiempo corría, y con cada día que pasaba, Colapinto se afianzaba más. No todavía en el coche, pero sí en el corazón de un país, en la atención de la prensa, en el respeto de sus colegas. No había llegado para sumar kilómetros sin más, había llegado para quedarse. Y aunque oficialmente solo tuviera 5 carreras por delante, el impacto ya estaba hecho. Porque incluso si mañana decidieran bajarlo del monoplaza, el efecto Colapinto no se detendría. Su imagen seguiría creciendo, sus seguidores aumentarían, y quienes lo vieron soportar toda esta presión con dignidad lo apoyarían aún con más fuerza. El público reconoce la autenticidad, y Franco Colapinto era eso: talento sin soberbia, trabajo sin escándalo, pasión sin artificio.